Desde el espacio del Miro Volta, en conjunto con la carrera de Locución y Periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, nos sumamos a la Feria de la Palabra 2023 con dos propuestas. Este año hemos decidido homenajear a Roque Galotto. Para conocer más acerca de su vida y su carrera, mi compañero de tercer año, Daniel De Ganuti, entrevistó a la escritora uruguayense Laura Erpen. Y me encuentro con una persona especial en el día de hoy, con Laura Erpen, reconocida profesora de literatura en la ciudad de Concepción del Uruguay, entre otras funciones más, no únicamente de literatura. ¿Cómo andás, Laura? Pero muy bien, acá estoy disfrutando de esto. Para mí es una novedad y me encanta conocer y sobre todo ver, escuchar a los jóvenes. Ya he llegado a los 80, entonces es hora de disfrutar todo lo que estoy viendo. Bueno, y este año, desde la carrera de locución y licenciatura en periodismo, los alumnos justamente han preparado un radioteatro sobre Roque Galotto. Y es por eso que te invitamos justamente a reflexionar sobre Roque Galotto. ¿Cómo lo conociste a Roque? Roque, bueno, de toda la vida. Roque era más común que la plaza. Pero básicamente nos encontramos en el profesorado cuando él siguió la carrera de literatura. Roque había estudiado, creo que en Córdoba, sí, licenciatura en filosofía, psicología, pero cuando se reabrió el profesorado, siguió la carrera de literatura y ahí trabajamos en lo que había formado Roberto Ángel Parodi. Como la institución, el profesorado se había restablecido, el ministerio todavía era nacional, mandó la disposición de que se hiciera una extensión universitaria al tipo de lo que ustedes tienen ahora. Por aquellos tiempos, estamos hablando de los 60, era una novedad. Y se creó el Círculo de Literatura. Y ahí trabajamos con Roque y disfrutamos enormemente todos esos años de estudiantina. Ahora, además, yo había sido alumna de Beba Galotto en el Sagrado Corazón. Fue mi profesora de literatura. Y hablar de Roque es hablar de Beba, porque eran como una unidad monolítica. Así que los disfruté, pude disfrutarlos realmente mucho. Roque era sumamente pintoresco, encantador, una persona resiliente, porque se quedó sin trabajo, digamos, y se reinventó y llegó a Buenos Aires y tuvo una carrera realmente interesante. Bueno, aquí en Concepción del Uruguay, Roque Galotto ha sido director de radioteatro en el ET11, la radio más importante que tiene Concepción del Uruguay. Todo empezó con la estudiantina, que en aquellos tiempos animaba Juan Carlos Gardel. Juan Carlos Gardel era un personaje interesantísimo y se dedicaba un grupo de estudiantes a poner en escena sainetes. Ahora vieran los personajes que eran los estudiantes, ¿no? Así que debe haber sido lo más entretenido. Y esa actividad teatral lo llevó a experimentar varias especialidades, pero en el fondo se corporizó, digamos, cuando escribió Papá Árbol, que es su obra de teatro, ¿no? Ahora, Roque era una máquina de inventar actos, cosas entretenidas, cosas muy divertidas ahí en el profesorado, pero además tuvo una carrera intensísima en el ET11 con el heterónimo de Mario Ferrer. Ese era su nombre radial. Claro, artístico. Tenía una voz muy, muy singular y llegó a interpretar obras escritas por Beba Galotto, que era la escritora de radioteatro. Marisa Allende se llamaba. Ahora, esta gente de acá llegó
a escribir y a ponerse en contacto con actores como, por ejemplo, Alfredo Alcón, que interpretó una radionovela por Radio El Mundo. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires da comienzo a su transmisión correspondiente al día viernes 1 de octubre de 1954. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza. De repente a mi puerta oí llamar. Además, exploró otro formato que fue la fotonovela, que ustedes no tienen ni idea de qué era eso. Salía Claro, ¿qué era la fotonovela? El Nocturno. Era como los cómics, ¿no es cierto?, pero con fotos y desarrollaban una historia. Y Mario Ferrer aparecía. Uruguay salía a comprar, vaciaba los kioscos para comprar las revistas de Roque. Fueron una gente, ¿cómo decirte? Yo a esta altura de mi vida digo, qué suerte que tuve de conocer semejantes personajes. Beba era una profesora de literatura especial. Todas sus clases eran encantadoras. Y además era poeta y además era la esposa de Roque y hablaba de sus amores, de sus hijos. Era sensacional. Y Roque, bueno, ¿para qué decirte? Hacer teatro leído en el profesorado con Roque era una aventura. Sin duda, bueno, Roque ha escrito, como vos decías, Papá Árbol, una interpretación de radioteatro que van a hacer los alumnos de la Universidad de Concepción del Uruguay. Vos también hiciste el prólogo, pero en este caso de Allende, ¿no? ¿Qué emoción sentiste al escribir y ser también parte, ¿no?, de ambos? Es muy gracioso porque el prólogo dice que con nadie hemos discutido tanto como con Roque Galoto, porque vivíamos discutiendo, pero un debate rico y sobre todo con mucho humor, con mucho humor. Yo le decía que era un gran cuentista, porque el libro que le prologué era un libro de cuentos, porque era un gran cuentero. Era encantador cómo te contaba las cosas y las salidas que tenía. Prologué cuentos, no tan cuentos, e incluso en algunas ocasiones que estuve de jurado, le he premiado cuentos como Gualicho, que era sensacional. Ahora, los finales de Roque eran inesperados, criticados hasta por la Beba como Campo Amor hoy, que les dejo la inquietud de que lo lean porque el final es soñado. Bueno, ¿en qué se inspiraba Roque Galoto para escribir estos cuentos? En la vida. Tenía mucha calle. Conocía, era de lo más popular. Además, era profesor, era conocido por todo el mundo. Fue presidente de SADE. Como presidente de SADE, hay que reconocerle que fue de una capacidad extraordinaria para generar. SADE es el gremio de los escritores. Y Roque, desde SADE, organizó una cantidad de cosas. Acá mismo en La Frater hemos organizado congresos de escritores que venían de todos lados. Después esto de la presidencia de SADE la dejó. Luis Alvareza, por ejemplo, también fue presidente de SADE, para que vayan ubicándose. Ha tenido una vida muy intensa SADE acá en Uruguay. Hay otra cosa que los otros días, precisamente, los chicos de bibliotecología de la UADER me preguntaron sobre los cafés literarios. En Uruguay no hubo muchos cafés literarios, no era como el de Sartre y Simone de Beauvoir, a gauche o a droite. Pero en lo que era Montchery había una confitería y ahí te reunías con Teodoro, Roque, Araceli Rey. Bueno, era una fiesta, no era muy literario, pero era muy... Pero bueno, era un lindo momento para compartir. Era muy divertido y muy entretenido. Sinceramente,
creo que rescatar la figura de Roque es muy importante porque le dio un tono a la cultura entre estudiantina y cultura, digamos, ya saliendo de los límites de la escuela, muy interesante. Las tertulias que organizaba Roque era interesante y las veladas artísticas de la escuela normal fueron sensacionales. Se llenaba, ¿viste ese salón de acto tan inmenso que están arreglando? Se llenaba con puestas en escena, con cantantes, Oscar Ruiz, la chica de Gondel, que era una soprano espectacular, con puestas en escena y elección de la reina de la belleza. Ahora ya no se usa por los cánones, bueno, en fin, pero en aquellos tiempos fueron famosos. Las nuevas generaciones no tuvimos la oportunidad de sentarnos en familia a escuchar un cuento o una novela por radio. Así que desde la carrera de Locución y Periodismo decidimos recrear algunos pasajes de la obra de Papá Árbol de Roque Galoto para conmemorarlo. Así que retrocedamos en el tiempo, mantengamos silencio y disfrutemos de esta obra.